Era Nochebuena, y yo venía conduciendo desde temprano. 4 horas bajo la lluvia, con las luces intermitentes del camino y el corazón lleno de ilusión. Mis manos temblaban al volante, no por el frío, sino por la emoción de volver a ver a mis nietos. Había estado preparando esta noche durante meses. Cada peso de mi pensión lo guardaba para comprarles sus regalos favoritos. Imaginaba sus caritas al abrir los paquetes, su risa inocente, su abrazo tibio. Llevaba en el asiento trasero una canasta, con galletas hechas por mí, y los juguetes envueltos en papel dorado. Pensaba en Leticia, mi hija, y en cómo sería volver a sentarme a la mesa con ella, como cada año. Pero esa noche se convirtió en una cicatriz. Cuando llegué a su casa, el portón estaba adornado con luces navideñas, y desde afuera se escuchaban risas y música. Toqué la puerta con los nudillos húmedos y el alma abierta. Leticia abrió. Su rostro estaba perfectamente maquillado, pero sus ojos eran hielo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo, sin un ápice de ternura. Yo apenas pude responder. «Leticia, amor, es Navidad. Vine a cenar con ustedes». Ella dio un paso al frente, bloqueando la entrada con el cuerpo. «Mamá, no fuiste invitada este año. Ya hablamos de esto. Tú no estabas en la lista». Sentí que el mundo se detenía. Detrás de ella, alcancé a ver a Francisco, mi hijo, sentado en la cabecera de la mesa. A su lado, su esposa Graciela reía con la copa en alto. Y más allá, la vecina Carmen brindaba como si fuera parte de la familia. Vi la mesa iluminada, el pavo servido, las velas encendidas y ningún lugar para mí. «Pero, hija, soy tu madre», susurré. Leticia ni siquiera bajó la voz. «Mamá, tú no encajas aquí. Esta cena es para familias normales. Graciela preparó todo. Y, sinceramente, ya no queremos tus dramas ni tus historias deprimentes». Me quedé ahí, con el alma en los pies. Sentí que cada regalo en mis manos se volvía más pesado. El vestido rojo brillante de Graciela, su burla discreta, el cuchillo de Francisco cortando el pavo sin mirarme. Todo eso lo absorbí en silencio. No iba a suplicar. No iba a llorar delante de ellos. Solo asentí con la cabeza. Di media vuelta y regresé a mi auto. Cada paso sobre el pavimento mojado era como caminar sobre cristales. Me senté al volante, sin poder encender el motor. Temblaba. Pero entonces recordé algo que había guardado por años. Un número. Una promesa. Marqué ese número con los dedos entumecidos. «Rafael, soy Margarita. Es hora. Si alguna vez te han hecho sentir que no perteneces, que tu amor no vale, que tu presencia estorba, suscríbete a este canal. Acompáñame, porque tu historia también merece ser contada. Porque el silencio duele más cuando viene de quienes uno más ama». Del otro lado de la línea, Rafael no preguntó mucho. Solo dijo, «¿Estás segura?». Y yo, con la voz más firme de la que creí ser capaz, respondí, «Estoy lista». Apagué el celular, arranqué el motor y conduje sin rumbo por un rato. Las luces de la ciudad se difuminaban en mis lágrimas. Pensaba en Roberto, mi esposo, muerto hace 40 años. Pensaba en la casa que él había empezado a construir para nosotros y que yo había terminado de pagar con mis propias manos. Pensaba en cómo todo ese sacrificio había terminado en esa puerta cerrada en mi cara. Volví a mi casa esa noche con el corazón en ruinas. Dejé los regalos en la mesa del comedor, intactos. No tuve fuerzas para desenvolver nada. Me senté en la cocina con una taza de té, pero no podía beber. Me dolía la garganta, el pecho, las manos. La traición no es un grito, es un eco frío que se repite en la cabeza. Empecé a repasar los años, los turnos dobles, las noches en vela, los días sin comer para que ellos tuvieran zapatos nuevos. Todo eso, ¿para qué? Al día siguiente, Rafael vino a verme. Me trajo una carpeta gruesa y un portafolio. Se sentó frente a mí con respeto, con cariño, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. «Margarita», me dijo, «tu esposo fue un hombre previsor. Me dejó instrucciones precisas para el caso de que esto ocurriera». Yo no entendía. ¿Instrucciones? Rafael abrió la carpeta y me mostró documentos que yo nunca había visto. «La propiedad nunca estuvo completamente a tu nombre como tus hijos creen. Roberto estructuró todo para protegerte, incluso de ellos». Sentí un nudo en la garganta.
Rafael me explicó que los documentos que Francisco había robado del banco eran solo una parte del testamento, que había otros, escondidos, legales, sólidos. Tus hijos no pueden vender nada sin tu consentimiento real. Y además, Rafael bajó la voz. Tenemos pruebas de que falsificaron tu firma. Podemos llevar esto a juicio. Yo no quería guerra, pero ya no se trataba de herencia, se trataba de mi dignidad, esa que habían pisoteado en la puerta de una casa que yo ayudé a comprar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Rafael contrató expertos para verificar las falsificaciones. Conseguimos grabaciones, declaraciones, testigos, pero lo más doloroso no eran los papeles, era recordar cada gesto de desprecio que había recibido de mis propios hijos. Cada vez que Leticia me decía que hablaba demasiado fuerte, cada vez que Francisco me corregía delante de otros, cada vez que Graciela me miraba como si yo fuera una molestia. Todo tenía sentido ahora. Todo había sido parte de un plan, y yo había sido ciega. Por amor. Empecé a repasar mentalmente cada momento en que me hicieron sentir una extraña en sus vidas. Cuando Leticia tuvo su segundo hijo, me enteré 3 días después, por una vecina que me felicitó en la calle. Debe estar feliz con su nueva nieta Margarita. Yo no sabía de qué hablaba. Llamé a mi hija de inmediato. «Ay, mamá, se nos olvidó avisarte. Fue todo tan rápido. Se le olvidó avisarme. A mí, a la mujer que la crió sola desde los 10 años, a la que vendió sus anillos para pagar su escuela. Fui hasta su casa 2 días después, con la ilusión de ver a la bebé. Pero al llegar, vi entrar a Carmen con flores. Vi a los suegros de Leticia con regalos. Vi vecinos entrando y saliendo. A mí, en cambio, me habían dicho que no podía ir todavía. El pediatra recomendó pocas visitas, me había dicho Leticia. Pocas visitas, excepto las que sí les convenía recibir. Me fui sin tocar el timbre. Ese día entendí que había un muro invisible entre ellos y yo. Uno que habían construido con indiferencia, silencio y vergüenza. Francisco no era diferente. Un día llevé tamales que preparé con todo mi amor, como los de su infancia. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Rodeé la casa y escuché a Graciela hablando por teléfono. No, no la vamos a invitar. Ya sabes cómo es, siempre contando sus dramas. Además, Francisco está tratando de impresionar a sus socios y ella no da la imagen. Sentí que el alma se me resquebrajaba. Yo, la que trabajó 16 horas por día para pagarle la universidad, ahora era una vergüenza para su estatus. Y entonces lo escuché a él, desde adentro. Tienes razón, mi amor. Mi mamá no entiende que subimos de nivel. Subimos de nivel. ¿Qué nivel? ¿El de olvidar quién te dio la vida? ¿El de mirar con desdén a quien te cocinó cuando tenías fiebre? Me fui sin que me vieran. Pero esa frase me siguió hasta la almohada. Subimos de nivel. Como si yo fuera un escalón del que había que bajarse rápido. Todo se fue agravando. De pronto, ya no me avisaban de cumpleaños, de reuniones familiares, de nada. Francisco empezó a interesarse de forma sospechosa por la propiedad que Roberto me dejó. Un día mi vecina Norma me dijo: «Vi a tu hijo con un agente inmobiliario cerca del terreno». Me sonó la alarma. Cuando lo confronté me respondió con voz tranquila, casi condescendiente: «Solo quiero ayudarte, mamá. Ese terreno necesita mantenimiento. Es mejor venderlo ahora que tiene valor». Le recordé que esa propiedad era el sueño de su padre, que había sido pensada como herencia para ellos. Francisco me miró como si yo hablara en otro idioma. «Mamá, papá murió hace 40 años. Las cosas cambian. Nosotros sabemos mejor qué hacer con el dinero». Ahí estaba el desprecio disfrazado de lógica, el borrado sistemático de mi voz, de mi juicio, de mi valor como madre y como mujer. Poco después, una amiga que trabajaba en el banco me avisó que alguien había retirado los documentos originales del terreno. Me mostró una carta de autorización firmada, con una firma que no era la mía. Era una imitación, una falsificación burda, pero suficiente para que el banco entregara los papeles. Sentí náuseas. Francisco había ido más allá. No solo me estaban excluyendo emocionalmente, ahora estaban actuando legalmente a mis espaldas. Fui directo a su casa. Graciela abrió la puerta con su sonrisa plástica. «Suegra, qué sorpresa». Le pregunté por los documentos.
Intentó negarlo, desviar la conversación, insinuar que yo estaba confundida. Pero entonces escuché la voz de Francisco desde el comedor. «¿Quién es?» «Tu mamá. Dice cosas raras sobre unos documentos». Cuando apareció, lo miré a los ojos y le exigí respuestas. Lo que vi en su mirada ya no era hijo, era ambición. «Mamá», dijo con voz baja, «esos documentos están seguros conmigo. Tú ya no estás en condiciones de manejar este tipo de cosas». Mi sangre se heló. ¿No estoy en condiciones? Después de 40 años pagando impuestos, haciendo trámites, manteniendo esa propiedad. Francisco bajó la mirada por un segundo, pero luego replicó. A tu edad es normal confundirse. Nosotros solo queremos ayudarte. Ayuda disfrazada. De usurpación. Intenté mantener la compostura. Francisco, yo nunca firmé esa autorización. Su respuesta fue brutal. Sí la firmaste. Tal vez no lo recuerdas, pero nos diste permiso. Ahí supe que el plan era completo. Quitarme credibilidad, robarme la memoria, volverme invisible. Fue entonces cuando decidí que no iba a callar más, que si me habían cerrado la puerta en Navidad, yo iba a abrir otra, una más grande, una con justicia, dignidad y memoria. Los días siguientes me sentí como una extraña en mi propia historia. No podía dormir, no podía comer. Recordaba cada noche en que me levanté con fiebre para cuidar a Francisco, cada tarde en que esperé a Leticia en la puerta de la escuela con una manzana y un abrazo. Y ahora, ellos me decían que no era capaz de manejar mis propios asuntos, que estaba confundida, que no recordaba. Me estaban borrando de a poco, como si yo fuera una figura vieja en una foto que quieren reemplazar. Pero no lo iban a lograr. Fui al banco, pedí revisar los movimientos de la cuenta y confirmé que habían hecho consultas y retiros sin mi consentimiento. Llamé a Rafael. Esto ya no es una suposición, le dije. Es un crimen. Rafael me pidió reunir todo. Copias, fechas, testigos. Vamos a armar un caso sólido, Margarita. Pero tienes que estar preparada para lo que viene. Esto no va a ser solo legal. Va a ser emocionalmente devastador. Yo ya estaba devastada. No quedaba nada que pudieran romperme. Una tarde volví del supermercado y encontré una citación del juzgado en mi buzón. Leticia había solicitado una evaluación médica para comprobar si yo podía seguir tomando decisiones legales. Alegaba comportamientos erráticos y confusión recurrente. Era un paso más en el mismo plan. Querían incapacitarme legalmente, convertirme en una figura decorativa sin voz ni derechos. Ese día rompí en llanto en el suelo de mi cocina. No porque tuviera miedo. Lloré por la crueldad, por la falta de humanidad. Mis vecinos empezaron a mirarme con lástima. Carmen, la vecina entrometida, iba por todo el barrio contando que Margarita está perdiendo la cabeza, que sus hijos están preocupados, pobrecitos. Ella, que no me conocía, se atrevía a opinar. Era parte del teatro, parte de la narrativa que estaban construyendo. La anciana senil que ya no sabe lo que dice, que molesta, que estorba. Me estaban empujando hacia un rincón, pero no sabían que yo todavía sabía gritar desde el silencio. Lo que más me dolía no era la posible pérdida de la propiedad, era el intento de robarme la historia, de reescribir quién era yo, de decirle al mundo que estaba loca, que imaginaba cosas, cuando toda mi vida me había sostenido sola, con 2 niños a cuestas y una pensión miserable, cuando jamás me permití un error, una debilidad. Ahora me estaban empujando a la locura como una forma de borrarme, y yo no iba a permitirlo. Si alguna vez alguien intentó hacerte sentir invisible, si alguna vez te hicieron dudar de tu valor, suscríbete a este canal. Esta historia no es solo mía, es también la tuya, porque hay batallas que se libran en silencio, y necesitamos espacios donde nuestras voces no se apaguen. Fue entonces cuando Rafael me dijo algo que cambió todo. Margarita, tu esposo dejó documentos sellados conmigo que solo debía mostrar si alguna vez pasaba esto. Me quedé helada. Roberto lo previó todo. Sabía que tal vez, un día, te tocaría defenderte de quienes menos esperabas. Me mostró un testamento distinto, uno que no estaba registrado públicamente, pero que tenía validez legal absoluta. Ahí estaba claro, la propiedad era mía,
con condiciones que invalidaban cualquier acción si mis hijos me faltaban al respeto. Leí ese papel una y otra vez, con lágrimas cayendo sobre las letras. Roberto, desde donde estuviera, había dejado una red para protegerme, una línea final que decía: esta herencia solo será válida para mis hijos si respetan, cuidan y honran a su madre. En ese momento supe que no estaba sola, que aún en la muerte, mi esposo estaba cuidándome, y que no era solo una cuestión de papeles, era una cuestión de memoria, de justicia, de dignidad. Rafael me propuso un plan, no uno vengativo, uno justo. Me pidió reunir grabaciones, fotos, mensajes, toda prueba que demostrara cómo me habían tratado, cómo me habían excluido, cómo habían intentado manipular la verdad. Me sentí fuerte por primera vez en mucho tiempo. Empecé a grabar mis llamadas, a guardar los mensajes de Leticia, a anotar cada detalle de cada conversación. Todo iba a quedar registrado, porque esta vez no iba a callar, esta vez iba a dejar constancia. La oportunidad perfecta llegó el domingo siguiente. Francisco había organizado una reunión familiar en su casa. Carmen me lo contó, como quien filtra un chisme sin saber el peso que tiene. Van a hablar de ti, Margarita, de tu situación, pero no estás invitada. Era el momento. Rafael me acompañó. Me vestí con mi mejor ropa, peiné mi cabello con cuidado y caminé hacia esa casa con la frente en alto. Si iban a hablar de mí, entonces yo también iba así a hablar. Iba a mostrar quién era realmente Margarita. Graciela abrió la puerta con cara de sorpresa, mal disimulada. ¿Qué hace aquí, suegra? Esta es una reunión privada. Pero desde donde estaba, pude ver perfectamente a todos sentados en la mesa. Francisco, Leticia, Carmen, un hombre con portafolio, seguramente el notario, y un médico que no conocía. No dije nada. Di un paso firme hacia el interior. Esta es una reunión sobre mí. Tengo derecho a estar aquí. Graciela intentó detenerme, pero ya era tarde. Rafael apareció detrás de mí como un escudo silencioso. El ambiente se congeló. Leticia se puso de pie, visiblemente nerviosa. «Mamá, por favor, esto no es lo que piensas». Rafael la interrumpió con voz firme. «Buenas tardes. Soy el abogado personal de la señora Margarita. Y también fui abogado del señor Roberto Martínez durante 20 años. Me temo que esta reunión está basada en documentos que carecen de validez». El notario miró confundido. Francisco se levantó, el rostro tenso. «No tenemos por qué aceptar esto. Esta es una conversación familiar». Rafael abrió su portafolio y sacó varias carpetas. «Aquí tengo evaluaciones médicas recientes que confirman que la señora Margarita goza de perfecta salud mental. Además, tengo peritajes caligráficos que prueban que la firma utilizada para retirar los documentos del banco fue falsificada. Tengo copias, grabaciones y testimonios. Y si ustedes insisten en continuar con este proceso, puedo presentar una demanda por falsificación, fraude y tentativa de apropiación indebida». El silencio fue absoluto. El doctor bajó la mirada. Carmen palideció. Francisco intentó recuperar el control. «Mamá está confundida. Esto es por su bien». Rafael lo miró con dureza. ¿Por su bien? ¿Robándole los documentos? ¿Intentando declararla incompetente sin siquiera evaluarla? ¿Utilizando a una vecina para difamarla en el barrio? Leticia se llevó las manos al rostro. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Pero estaba pasando. Era real. Y esta vez yo no iba a retroceder. Rafael se dirigió al notario. «Señor, le pido que revise los documentos sobre la mesa. Son inválidos. Y si llega a firmarlos, usted también podría estar incurriendo en un delito». El notario, visiblemente incómodo, revisó los papeles. Esto parece alterado. Necesito verificar con la entidad correspondiente». Se puso de pie y se alejó de la mesa. Francisco lo siguió con la mirada, impotente. Todo su plan se deshacía frente a él, como una torre de cartas mojadas por la verdad. En ese momento saqué mi teléfono y puse una grabación. Se escuchó claramente la voz de Graciela. «Tu mamá no da la imagen que necesitamos. Es agotador tenerla cerca». Luego la voz de Leticia. «No podemos invitarla. Siempre hace drama». Y por último la de Francisco. «Ella no entiende que hemos subido de nivel». Cada palabra caía como una piedra sobre la mesa.
Nadie podía negar lo que habían dicho. Nadie podía borrar esa verdad. Carmen intentó levantarse, pero Rafael la detuvo con una mirada. Usted también tendrá que responder por su participación en esta campaña de desprestigio. Ella se desplomó nuevamente en la silla. El doctor quiso decir algo, pero Rafael le mostró el informe médico firmado por 3 especialistas. ¿Usted la ha evaluado alguna vez? No, solo por referencias. Entonces no tiene autoridad. Todo el teatro se estaba cayendo. Todo el castillo de mentiras colapsaba enfrente de mí. Francisco empezó a gritar. «Esto no es justo. Nos está destruyendo». Me miró con ojos llenos de rabia. «¡Tú nos estás traicionando!». Cerré los ojos por un momento. Respiré hondo y respondí con voz baja pero firme. La traición comenzó cuando me cerraron la puerta en Navidad, cuando me hicieron sentir como una carga, cuando intentaron robarme la memoria de tu padre. Yo solo estoy respondiendo con la verdad. Leticia comenzó a llorar. «Mamá, no queríamos que llegara a esto, pero ya era tarde». Las lágrimas ahora no borraban los años de desprecio, los cumpleaños olvidados, los abrazos negados. Rafael sacó del portafolio un documento amarillento. Este es el testamento original de Roberto Martínez. En él, deja la propiedad únicamente a su esposa, Margarita, y establece que solo podrá pasar a sus hijos si la respetan y la cuidan durante toda su vida. Leticia se tapó la boca. Francisco se dejó caer en la silla. «Y hay más», continuó Rafael. «Si alguno de los hijos faltaba el respeto a su madre o intentaba robarle, esa propiedad pasaría automáticamente a instituciones de caridad y sus nombres quedarían fuera de toda herencia». Nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Me mantuve de pie. No como una víctima. No como una anciana indefensa. Me mantuve de pie como lo que soy. Una mujer que decidió recuperar su lugar, su voz, su historia. Después de esa tarde, nada volvió a ser igual. El caos que se desató tras la lectura del testamento fue absoluto. Francisco gritaba que todo era falso. Leticia lloraba y culpaba a Graciela. Carmen intentó salir por la puerta trasera, pero Rafael la detuvo con una advertencia legal. Nadie tenía a dónde huir. La verdad había llegado con pruebas, grabaciones, firmas verificadas y un testamento que, durante 40 años, había dormido esperando este momento. Rafael sacó una grabadora del portafolio. La señora Margarita, siguiendo los consejos de su esposo, ha estado documentando cada abuso. Encendió el Fuancesis aparato. Las voces de mis hijos resonaron en toda la sala. La frialdad de Francisco, el desprecio en la voz de Graciela, la humillación de Leticia. Nadie pudo negar lo que se escuchaba tan claramente. Nadie pudo interrumpir, porque esta vez yo no iba a permitirlo. Esta vez iban a escuchar hasta el último segundo. El doctor, abrumado, se levantó. «Yo me retiro. Fui engañado». Y se fue sin mirar atrás. El notario cerró su maletín con manos temblorosas. «No notarizaré nada. Esto es ilegal». Carmen rompió en llanto. Yo no sabía que esto iba a llegar tan lejos. Pero Rafael tenía más documentos, más pruebas, transferencias bancarias sospechosas, testimonios de vecinos, copias de correos. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Francisco había armado un plan que incluía hasta a Carmen, a cambio de promesas vacías de dinero y casas grandes. Fue entonces cuando Graciela explotó. «Todo esto es culpa de ella. Siempre nos hizo sentir menos. Siempre nos recordaba lo que había sacrificado». Me miró con furia, pero yo no respondí. Solo la observé, porque en su rabia había una confesión. No era odio, era vergüenza, era impotencia, era saber que todo se les había escapado de las manos. Rafael anotó cada palabra, porque cada palabra, cada lágrima forzada, cada acusación sin sentido, era una nueva prueba del desprecio que habían cultivado hacia mí. Leticia intentó abrazarme. «Mamá, perdón», pero no podía tocarme con las mismas manos que habían firmado mi exclusión. Me aparté con respeto, sin escándalo. «El perdón, hija, se gana, y tú ni siquiera has empezado a buscarlo». Su rostro se quebró en 1000 fragmentos. Carmen se sentó en una esquina y no volvió a decir nada. Francisco no dejó de sudar en ningún momento. Graciela, derrotada, solo repetía que todo era injusto.
Pero la injusticia no era mía, era la suya, la de haber despreciado a quien más los amó. Rafael cerró su portafolio. Esto es todo, señora Margarita. A partir de ahora, lo manejaremos en los tribunales. Caminamos hacia la puerta con pasos lentos pero seguros. Detrás quedó una casa que alguna vez fue un hogar, pero que se había convertido en un campo de batalla. En mi corazón no había venganza, solo una calma triste, una dignidad que por fin se había puesto de pie. La justicia no siempre grita. A veces solo entra, muestra los hechos y se marcha en silencio. En los días siguientes, las consecuencias empezaron a caer como piezas de dominó. Francisco perdió su trabajo. Su empresa no. Quería tener entre sus empleados a un hombre acusado de fraude familiar. Graciela fue rechazada por sus amistades de clase alta. Su suegra la culpó de todo. Leticia fue citada por los servicios sociales por presentar denuncias falsas. Carmen se volvió invisible en el barrio. Nadie la saludaba. Nadie la escuchaba. El desprecio que sembraron comenzó a florecer. Pero en contra de ellos, yo, en cambio, volví a mi casa y respiré profundo. Por primera vez en años, mi cocina se sentía segura. Mi sala se sentía mía. Puse flores frescas en el jarrón. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire nuevo. No necesitaba castigos. No necesitaba verlos sufrir. Solo necesitaba este silencio, este rincón de paz que había perdido durante tanto tiempo, intentando que me aceptaran. Me miré en el espejo. Estaba más vieja, sí, pero también más fuerte. Y esa fortaleza no venía de lo que hice. Venía de lo que dejé de permitir. De ya no callar. De ya no mendigar afecto. De ya no justificar lo injustificable. Rafael me llamaba todos los días. Me decía cómo avanzaba el proceso legal. Me explicaba cada paso. Me decía que tenía un equipo entero trabajando en el caso. Y cada vez que lo escuchaba, sentía que Roberto, desde donde estuviera, estaba cumpliendo su promesa. Me estaba cuidando. Todavía. Una noche abrí el cajón de su escritorio. Encontré una caja pequeña, escondida bajo libros viejos. Dentro había una carta con su letra. Para cuando sientas que el mundo te ha dejado sola. La leí en voz alta. Decía: Margarita, recuerda quién eres. Recuerda lo que vales. Y si nuestros hijos te fallan, no te olvides de que tú sola puedes sostenerte. No por orgullo, sino por dignidad. Pelea si es necesario. Pero nunca te traiciones. Y esa noche dormí con la carta bajo la almohada. Por primera vez, dormí en paz. En los días que siguieron, las amenazas no tardaron en llegar. Francisco me llamó en la madrugada. Su voz ya no era la del niño que una vez lloró en mi regazo. Era la de un hombre desesperado, derrotado y peligroso. Esto no se va a quedar así, mamá. Vas a pagar por lo que nos hiciste. Me quedé en silencio, porque ya no tenía que defenderme. La verdad lo estaba haciendo por mí, pero no dejaba de doler. No por miedo, sino por el vacío que confirmaba que mis hijos ya no eran mis hijos, eran otros. Leticia me enviaba mensajes contradictorios. Un día pedía perdón. Al siguiente me amenazaba con quitarme la pensión. Aún puedes arreglar esto, mamá. Solo dile al abogado que se retire y... Olvidamos todo. No respondí, porque el silencio, ahora, era mi escudo. Las palabras, cuando vienen de la manipulación, solo buscan confundir. Yo ya no me iba a dejar envolver. Me dolía, sí, pero ya no me doblaba. Carmen, aunque expuesta públicamente, continuaba su campaña de desprestigio en el vecindario. Decía que yo había manipulado al abogado, que me estaba quedando con algo que no me pertenecía. Iba de casa en casa repitiendo una nueva versión de la historia, pero esta vez nadie la creía, porque el barrio había visto las pruebas, había escuchado las grabaciones y, sobre todo, conocían mi historia, conocían los años de sacrificio, los años de silencio. Mi reputación, por primera vez en mucho tiempo, estaba a salvo. Francisco fue aún más lejos. Llamó a mi jefe en la tienda donde trabajo medio tiempo. Mi madre está mentalmente inestable, le dijo. No debería manejar dinero. Afortunadamente, mi jefe me conocía desde hacía años. Me llamó preocupado. Margarita, ¿está todo bien en Sinesmianiaciesnan? ¿Casa? Le conté la verdad. Me creyó y me abrazó. Pero esa llamada me dejó temblando, porque entendí que mis propios hijos eran capaces de cualquier cosa. No había límites, no había amor,
solo codicia disfrazada de preocupación. Rafael me asignó un investigador privado. Documentó cada movimiento, cada llamada, cada amenaza. Me sentía como en una película, pero no había ficción. Todo era real. A veces me despertaba en la noche creyendo que todo había sido un mal sueño, pero no, era mi vida. Una vida que me estaba costando reconstruir desde los cimientos, día tras día, con las manos temblorosas, con el corazón en carne viva, pero con la frente cada vez más alta. Una madrugada, encontré mi auto con los vidrios rotos. Otra noche, alguien esparció basura en mi jardín. No tenía pruebas de que fueran ellos, pero las coincidencias eran demasiadas. Llamé a Rafael. Esto está yendo demasiado lejos. Él me pidió calma. Están acorralados, Margarita. Y cuando una persona pierde el poder, recurre al miedo. Pero tú no estás sola. Esa frase me sostuvo. Me recordó que ya no era una víctima. Era una mujer en proceso de reconstrucción. En una de nuestras reuniones, le dije a Rafael, tal vez debería darles lo que quieren. Tal vez no vale la pena todo esto. Él me miró a los ojos como si fuera mi hijo. Si les das lo que quieren ahora, estarás negando toda tu historia, todo lo que has vivido, todo lo que has resistido. Me quedé en silencio, porque sabía que tenía razón. No era por la propiedad, era por mí, por la mujer que había olvidado quién era durante tanto tiempo. Esa noche fui al cuarto que había sido de Roberto. Me senté en la cama y le hablé en voz alta. No sé si puedo más, Roberto. Nuestros hijos, no los reconozco. Y yo, estoy tan cansada. Cerré los ojos y esperé algún tipo de señal. No vino ninguna, solo el silencio. Pero en ese silencio encontré mi respuesta, porque entendí que no necesitaba señales. Solo necesitaba recordar lo que había vivido, lo que había superado, lo que había construido sola. Abrí el armario viejo y encontré una caja que había olvidado por décadas. Dentro había una carta. La letra de Roberto. Si estás leyendo esto, es porque nuestros hijos te fallaron, porque necesitas recordar quién eres. Empecé a temblar. Era como si él supiera todo lo que iba a pasar, como si me estuviera hablando desde la eternidad. Leí cada palabra con lágrimas en los ojos. Eres una guerrera, Margarita. No dejes que nadie, ni siquiera ellos, te haga sentir menos. Esa noche, por fin, dejé de sentirme sola. Puse el video que había dejado conmigo. Era Roberto, joven, con la voz firme. Si nuestros hijos te traicionan, no respondas con odio. Responde con dignidad, con verdad, con fuerza, porque la mayor herencia no es esta casa, es tu carácter. Cerré los ojos y lloré. No de tristeza, de gratitud, porque entendí que todavía podía elegir cómo terminar esta historia. Y decidí que no iba a terminarla siendo una víctima. Iba a terminarla siendo yo, Margarita. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Preparé café, barrí la entrada y abrí todas las ventanas de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no lo hice por nadie más. Lo hice por mí. Me puse un vestido que tenía guardado para ocasiones especiales. Me miré al espejo y me vi distinta. Más delgada, más arrugada, sí, pero también más entera, más despierta, más yo. Margarita estaba volviendo. Llamé a Rafael. Le pedí que avanzara con todo. No quiero clemencia. No quiero acuerdos. Quiero que se haga justicia. Que aprendan que el respeto no es un favor, es una obligación. Rafael me escuchó en silencio. Estoy orgulloso de ti, Margarita. Y esas palabras, viniendo de un hombre que había sido el confidente de mi esposo y mi protector en esta etapa, me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Fui al terreno que Roberto me había dejado. Aquel que durante años había sido objeto de disputa, de codicia, de desprecio. Caminé entre las piedras y las hierbas altas. Respiré hondo. Ese lugar, antes solo tierra y papeles, ahora era símbolo de algo más grande. De mi historia, de mi resistencia. Decidí que iba a construir ahí algo más que una casa. Iba a construir un hogar para mí. Uno donde nadie pudiera echarme. Donde cada rincón hablara de quién soy. Contraté a un arquitecto sencillo, honesto. Le conté lo que quería. Una casa con mucha luz, un porche grande para ver los atardeceres, un jardín para las flores que le gustaban a Roberto. No, quiero lujos, le dije. Quiero verdad.
Cada ladrillo fue puesto con paciencia, con intención. Cada decisión era un acto de libertad, porque cada vez que elegía algo para esa casa, era como si tejiera un nuevo capítulo, uno mío, sin máscaras, sin miedo. Y si tú también estás empezando a construir algo nuevo, aunque sea desde las ruinas, suscríbete a este canal, porque en este espacio, las cicatrices no se esconden, se honran, y cada historia de dignidad, como la tuya o la mía, merece ser escuchada, merece tener voz. Mientras la obra avanzaba, comencé a escribir. Al principio eran solo notas sueltas, recuerdos, frases. Luego se transformaron en capítulos. Estoy escribiendo un libro. Se llama La herencia de la dignidad. No para vengarme, no para exhibir a nadie, sino para que otras mujeres mayores como yo sepan que nunca es tarde para decir basta, que el amor no anula el respeto, que una madre también tiene derecho a protegerse. 3 veces por semana empecé a colaborar como voluntaria en una fundación para madres solteras. Les enseño a cocinar, a hacer presupuestos, a coser, pero sobre todo, les enseño a no olvidarse de sí mismas. Una de ellas me dijo: «Señora Margarita, usted es muy fuerte». ¿Cómo lo hizo? Y yo respondí sin dudar: la verdadera fuerza no es aguantar todo, es saber cuándo dejar de aguantar. Todas bajaron la mirada y asintieron, como si algo dentro de ellas también despertara. Leticia me escribió una carta. Me la hizo llegar por una amiga. No la he leído. No todavía. Quizás algún día, cuando esté completamente segura de que mi perdón no será interpretado como debilidad. Por ahora, necesito este espacio solo para mí, para seguir sanando, para seguir creciendo. Francisco, según supe, está trabajando en un puesto administrativo con salario mínimo. Graciela lo dejó. «No me casé con un criminal», dijo. Carmen se mudó del barrio. La vergüenza pudo más que su arrogancia. Un día antes de irse, vino a mi casa llorando. «Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento». La miré con calma. Durante años perdoné todo, pero ya no soy esa mujer. El perdón no es automático. Se gana. Se fue llorando, y yo cerré la puerta con suavidad. No por rencor, sino porque ahora sé que mis puertas no están abiertas para cualquiera, solo para quien me respeta. Hoy, cuando me siento en el porche de mi nueva casa, con un café en la mano y los pájaros cantando, no pienso en lo que perdí, pienso en lo que recuperé. Mi nombre, mi historia, mi voz. Ya no soy solo la mamá de Francisco y Leticia, soy Margarita, una mujer que sobrevivió al olvido, al desprecio, al intento de borrado, y que hoy vive su vida con dignidad, con memoria y con la certeza de que no necesita permiso para existir. Las mañanas ahora son diferentes. Me levanto cuando quiero, sin sobresaltos, sin miedo de revisar el celular esperando amenazas. Camino por el jardín que estoy cultivando con mis propias manos. Cada flor que brota me recuerda que no importa cuán arrasado haya estado el terreno, siempre se puede volver a florecer. Me siento en la terraza, cierro los ojos y dejo que el sol me caliente el rostro. No tengo prisa, no tengo ansiedad, tengo paz. Mis nietos siguen creciendo sin mí. A veces duele, pero ya no me desgarra, porque entendí que hay ausencias que no se eligen, pero sí se resignifican. Les escribí una carta, a cada uno. La guardé en una caja que dejaré en esta casa, para cuando sean mayores y quieran conocer mi versión. No quiero envenenar su infancia, solo quiero que algún día sepan la verdad, porque la verdad no se impone, se espera, y siempre llega. Una vez al mes, Rafael viene a tomar café conmigo. Se ha convertido en algo más que un abogado. Es un amigo, un hermano, un guardián. Charlamos de política, de libros, de la vida. A veces hablamos de Roberto. Me cuenta anécdotas que yo no conocía. Descubro lados de mi esposo que se me habían escapado. Y cada historia es un abrazo desde el más allá. Cada risa compartida con... Rafael es un eco de lo que alguna vez fue nuestra familia. He pensado muchas veces en lo que significa ser madre. Antes creía que era entregarlo todo sin esperar nada, que era soportar humillaciones, sacrificarse en silencio, desaparecer en función de otros. Ahora sé que eso no es ser madre, eso es anularse. Ser madre también es enseñar límites, es mostrar con el ejemplo que el amor no se basa en culpa, sino en respeto.
que la familia no es un contrato de sumisión, sino una construcción de valores compartidos. Me escribieron de una editorial. Le mostré los primeros capítulos del libro y quedaron impactados. Me dijeron que esta historia puede ayudar a muchas mujeres, que hay miles como yo, invisibles, silenciosas, cansadas, pero vivas, y que merecen saber que se puede volver a empezar. No para vengarse, no para castigar, sino para encontrarse, para reconstruir la identidad que el mundo, la familia o la costumbre les robó. A veces me preguntan si extraño a mis hijos, y no sé bien qué responder. Extraño la versión de ellos que una vez existió, aquel Francisco que me abrazaba cuando tenía miedo, aquella Leticia que se dormía sobre mi pecho. Pero a las personas en las que se convirtieron, no, a ellas no las extraño, porque esas personas no me aman, me quieren controlar, me quieren callada, y yo ya no estoy dispuesta a vivir en silencio. Una vecina nueva me pidió ayuda con su madre anciana. Me ofrecí con gusto, y mientras le servía sopa caliente, la señora me miró a los ojos y dijo: «Usted tiene algo especial, algo que no se puede fingir». Me reí. «Es que vengo de lejos», le respondí. «De muy lejos, no de un lugar sino de un dolor». Y ella asintió, porque entre mujeres mayores nos entendemos sin palabras, porque nuestras cicatrices hablan más fuerte que nuestras bocas. A veces, cuando cae la tarde, salgo a caminar. Paso por casas donde alguna vez fui bienvenida. Ya no lo soy, pero no bajo la mirada. No necesito aprobación. Mi dignidad ya no depende de invitaciones, ni de mesas servidas. Está en cada paso que doy sola, en cada decisión que tomo por mí misma, en cada silencio que ya no me aplasta, sino que me sostiene. Una noche vi a Francisco en la calle. Nos cruzamos en la plaza. Él bajó la mirada. Estaba más delgado, con ojeras, como si el peso de sus actos finalmente le hubiera caído encima. No le dije nada, no por odio, sino porque a veces el silencio es la única respuesta posible, y porque no iba a permitir que su culpa interrumpiera mi paz. Seguí caminando, con el pecho erguido, con el alma intacta. Leticia, según supe, terminó su servicio comunitario en un asilo. La directora me llamó. Su hija ha cambiado. No es la misma que llegó hace meses. Quiere escribirle. Agradecí el gesto, pero le pedí tiempo. No porque guarde rencor, sino porque el perdón, cuando llega, tiene que encontrarme completa, firme, sin miedo, porque solo así es verdadero. Y porque esta vez no me voy a apresurar por nadie. Desde que todo esto ocurrió, he recibido cartas de otras mujeres, mujeres mayores, madres, abuelas. Algunas me escriben desde pequeños pueblos, otras desde la ciudad. Todas con historias distintas, pero con un hilo común: la sensación de haber sido olvidadas, usadas, silenciadas. Les respondo una por una, porque sé lo que es gritar en el vacío, y porque ahora que mi voz se escucha, no pienso guardarla para mí sola. En la fundación donde colaboro, organizaron una charla y me pidieron que hablara sobre mi experiencia. Al principio dudé, pero luego subí al pequeño escenario, respiré profundo y dije: durante 40 años fui madre, pero olvidé ser mujer, olvidé ser persona, hasta que un día mis propios hijos me obligaron a recordar quién era, y ese fue el día en que volví a nacer. Hubo silencio, luego lágrimas, luego aplausos, no por mí, sino por todas nosotras. Mi casa nueva está terminada. No es grande, no es lujosa, pero es mía. Tiene paredes claras, ventanas abiertas y un rincón lleno de fotos. Ahí está Roberto, sonriendo en blanco y negro. Ahí estoy yo, con los niños en brazos. Y también están mis flores, mis libros, mis tazas preferidas. Es un hogar que no pide permiso para ser feliz. Es un refugio construido con la paciencia de una vida entera. He aprendido a disfrutar de mi compañía. Ya no me da miedo el silencio. Al contrario, lo busco, porque en ese silencio encontré respuestas. Entendí que nunca estuve rota, solo estaba dormida, adormecida por años de entrega sin retorno, por promesas no cumplidas, por la esperanza de que un día mis hijos vieran todo lo que hice por ellos. Pero ahora sé que el amor no siempre vuelve, y está bien, porque el amor propio sí puede volver, y ese sí que lo necesitaba. Oh, Think.
A veces paso por la antigua casa donde me cerraron la puerta en Navidad. Ya no siento dolor, solo distancia, como si eso le hubiera ocurrido a otra persona, como si esa Margarita que una vez tembló bajo la lluvia con una bolsa de regalos ya no viviera en mí, porque esa Margarita murió esa noche. Pero en su lugar nació una nueva, una que sabe elegir, que sabe decir que no acepta migajas disfrazadas de afecto. Me inscribí en un taller de escritura creativa. Es curioso cómo, incluso a los 67 años, una puede descubrir pasiones nuevas. Me siento con otras mujeres, compartimos textos, nos reímos, lloramos, nos abrazamos. No nos une la sangre, nos une algo más profundo, la experiencia, la vida, el derecho a existir más allá de los roles impuestos. A veces, una de ellas me dice: «Señora Margarita, usted debería escribir una novela». Y yo les respondo: «Ya lo estoy haciendo. Se llama Mi vida». Rafael me ofreció registrar legalmente todos mis bienes a mi nombre exclusivo, para que nadie vuelva a intentar quitártelo. Acepté, no por desconfianza, sino por precaución, porque una mujer que ha sido traicionada por sus propios hijos entiende que protegerse no es egoísmo, es supervivencia, y porque ahora sé que no hay amor sano sin límites, que decir basta también es un acto de amor, amor por una misma. Los domingos me doy el gusto de hornear pan casero. El aroma llena la casa. A veces invito a Norma, mi vecina, o a una de las chicas del taller. Compartimos café, anécdotas, risas sinceras. No hay hipocresía, no hay máscaras, solo humanidad. A veces pienso que esta etapa de mi vida, que creí que sería de soledad y ocaso, es en realidad la más luminosa, la más mía, porque cada día está lleno de elección. Y eso, a mi edad, es un privilegio. He aprendido que la dignidad no se impone, se habita, se construye paso a paso, decisión a decisión. La mujer que soy hoy no habría sido posible sin el dolor que atravesé, y aunque nunca quise pasar por eso, agradezco la lección, porque me mostró que estaba viva, que aún podía transformarme, que aún podía inspirar, que aún podía amar, pero empezando por mí misma. Y si algo me dejó esta experiencia, es una certeza que quiero que todas las mujeres recuerden. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reconstruirte, para exigir el respeto que mereces. No importa lo que hayas dado, no importa cuántas veces te hayan rechazado. Lo que importa es lo que decides hacer hoy. Y hoy, yo decido seguir adelante, con mi nombre, con mi historia, con mi verdad. Me invitaron a una entrevista en la radio local. Querían que contara mi historia. Dudé, como siempre, pero luego recordé a todas las mujeres que me habían escrito, a todas las que me dijeron: «Gracias por decir lo que yo no puedo». Y entonces acepté. Me senté frente al micrófono, cerré los ojos y hablé. No desde el rencor, no desde la lástima. Hablé desde la experiencia, desde la verdad, desde la dignidad. Conté cómo en una Navidad mi propia hija me cerró la puerta. Conté cómo mis hijos intentaron quitarme todo, cómo usaron mi amor como arma para silenciarme. Pero también conté cómo volví a caminar, cómo levanté la cabeza, cómo volví a amar mi reflejo. Al terminar, el conductor estaba conmovido. «Señora Margarita, usted es una inspiración». Sonreí con humildad, porque sé que detrás de cada historia fuerte hay una mujer que alguna vez estuvo rota. Al día siguiente, al salir al mercado, una mujer mayor se me acercó. «Gracias por hablar. Usted me devolvió la esperanza». Me abrazó sin decir más, y en ese abrazo entendí que todo había valido la pena, que no solo me salvé a mí misma, también estaba ayudando a otras a encontrar su voz, a romper sus propios silencios, a volver a empezar, aunque fuera desde los escombros. Recibo postales de lectoras que encontraron mi historia en revistas, en blogs, en redes sociales. Algunas me cuentan que se animaron a denunciar abusos, otras que decidieron mudarse, cambiar de ciudad, empezar terapia. Cada una de ellas es una semilla, y cada semilla es una prueba de que cuando una mujer se levanta, su eco puede despertar a muchas otras. A veces me despierto con miedo. Es inevitable. El trauma no desaparece de un día para otro.
pero ya no me paraliza, porque aprendí a mirar el miedo a los ojos, a invitarlo a sentarse conmigo, pero no a conducir mi vida. Y cuando esas sombras vuelven, leo la carta de Roberto, o me siento a escribir, o salgo a caminar por mi jardín, porque ahora tengo herramientas, ahora tengo un camino. La editorial confirmó la publicación del libro. Estará en librerías en otoño. La herencia de la dignidad. Ese título me representa, porque no habla de bienes materiales, habla de lo que verdaderamente importa, de lo que ninguna traición puede arrebatar, de lo que se construye a pulso, con lágrimas, pero también con coraje. Me pidieron una foto para la contratapa. Sonreí, no por vanidad, sino porque esa sonrisa es una victoria. He pensado muchas veces en si algún día volveré a hablar con mis hijos. No lo sé, tal vez, pero si ocurre será desde otro lugar, ya no desde la necesidad, ya no desde la culpa, será desde la mujer que soy hoy, firme, clara, íntegra. Y si no ocurre, también está bien, porque no vine a este mundo a mendigar amor, vine a vivir con verdad. Y esa, finalmente, me pertenece. Cada día dejo una flor fresca en el altar de Roberto. Le hablo, le cuento mis avances, le agradezco por haber previsto todo, por haberme dejado la llave que abriría mi libertad, no como una viuda desesperada, sino como una compañera que honra el legado con acción, no con lamento. Y a veces, cuando cierro los ojos, siento que él sonríe, que está orgulloso de mí, de la mujer que finalmente fui capaz de ser. Esta casa, esta vida, este silencio, todo lo construí desde el fondo del abismo, no con gritos, no con venganzas, con pasos firmes, con decisiones conscientes, con límites, porque aprendí que el mayor acto de amor propio es no permitir que te destruyan, aunque sean tus propios hijos, y que el perdón, cuando llega, debe venir desde la libertad, no desde la necesidad. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna parte de ti también ha sido invisible, rechazada o herida, suscríbete a este canal, porque en este espacio compartimos verdad, dignidad y segundas oportunidades. Tu historia importa, tu voz merece ser escuchada. Y juntas, aunque no nos conozcamos, podemos recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Hoy, cuando me siento en el porche al final del día, no pienso en los años que perdí, pienso en los que me quedan, y decido que cada uno de ellos será vivido con intención. No más silencios que duelen, no más mesas donde no soy bienvenida. Ahora, si una mesa no tiene espacio para mí, simplemente no me siento, porque aprendí a crear mi propia mesa, una donde solo hay lugar para el respeto, la ternura y la verdad. Mis días ya no giran en torno a los demás. Descubrí que el tiempo que me doy a mí misma no es egoísmo, es justicia. Y cada pequeña elección, desde qué ropa usar hasta qué libro leer o qué flor plantar, es una forma de recuperar mi voz. Una voz que había sido enterrada bajo años de deberes, de culpas, de chantajes emocionales, pero que ahora florece sin pedir permiso. A veces escribo cartas que no envío. A Leticia, a Francisco. Les cuento cómo fue mi infancia, lo que sentí cuando los tuve en brazos por primera vez, los sueños que tenía para ellos, y también les cuento cómo me rompieron, no para culparlos, sino para que algún día, si las leen, entiendan que amar no es servidumbre, que una madre también se cansa, que también necesita ser cuidada. Recibí una invitación para participar en un panel de mujeres mayores que transformaron su dolor en proyectos sociales. Al principio me reí. ¿Yo? ¿Un panel? Pero luego acepté, porque entendí que cada historia contada con honestidad puede ser semilla de cambio. Y si mi testimonio puede evitar que otra mujer pase por lo que yo pasé, entonces vale la pena cada palabra, cada cicatriz, cada lágrima derramada. El día del evento, me vestí con mi mejor ropa. Me puse el pañuelo que Roberto me regaló en nuestro aniversario 30. Caminé hacia el escenario con el corazón firme, y cuando tomé el micrófono, no temblé. Miré al público, respiré hondo y dije, no vengo a contar una tragedia, vengo a contar una resurrección, porque lo que mis hijos intentaron destruir fue solo una parte de mí,
y lo que reconstruí después fue mucho más grande. Al terminar la charla, una mujer se me acercó llorando. Tenía casi mi edad. Gracias por recordarme que todavía estoy a tiempo. Nos abrazamos en silencio, y en ese momento entendí que el dolor compartido se convierte en puente, que cuando una mujer se atreve a hablar, le da permiso a muchas otras de también hacerlo, de gritar, de sanar, de elegir. El libro fue publicado, y en la primera página, antes de cualquier capítulo, escribí una dedicatoria a todas las mujeres que alguna vez sintieron que ya era demasiado tarde. No lo es, nunca lo fue. Esa frase no es solo para ellas, también es para mí, porque yo también creí que ya no tenía sentido seguir luchando. Pero seguí, paso a paso, llanto tras llanto, y aquí estoy. Las flores de mi jardín están más vivas que nunca. Cada mañana cuando las riego, me susurran que la vida sigue, que siempre hay un brote nuevo, que el invierno no es eterno, y que incluso lo que parecía muerto, si se cuida, puede renacer. Yo soy esa flor, esa raíz que no pudieron arrancar, ese tallo que se dobló, pero no se quebró, ese perfume que ahora inunda el aire sin miedo. Y si alguien me preguntara qué haría distinto, quizás nada, porque incluso lo más doloroso me trajo hasta aquí, hasta esta casa, este cuerpo, esta voz. Soy Margarita, y ya no soy solo la madre de alguien, soy la autora de mi historia, la dueña de mi paz, la mujer que aprendió que la dignidad no se pierde, a veces solo se duerme, y cuando despierta, no hay quien la detenga. Así que, si tú también estás despertando, si tú también sientes que es hora de volver a ti misma, te abrazo desde aquí, porque no estás sola, porque tu historia importa, y porque si llegaste hasta este punto del relato, es porque dentro de ti también hay una voz que quiere renacer. Dale espacio, dale amor, y nunca, nunca más dejes que nadie, ni siquiera tus hijos, te diga que no eres digna de estar en la mesa. Un año después de aquella Navidad en la que me cerraron la puerta, decidí hacer algo diferente. Preparé una cena en mi nueva casa. Compré luces, coloqué velas, cociné mis platos preferidos. Pero esta vez no invité a mis hijos. Invité a las mujeres que había conocido en el camino. Norma, las chicas del taller, las madres de la fundación, la señora del Lucien Mercado. Todas ellas llegaron con algo para compartir. No había lazos de sangre. Había algo más fuerte. Lazos de respeto. Comimos entre risas, recordando momentos difíciles pero también celebrando lo lejos que habíamos llegado. Nadie preguntó por mis hijos. Nadie mencionó el pasado, porque en esa mesa no había lugar para el rencor, solo para la verdad. En un momento una de ellas levantó su copa y dijo: «A Margarita por enseñarnos que la dignidad también se celebra». Lloré, pero esta vez de alegría, de orgullo, de libertad. En medio de la cena salí un momento al jardín. El cielo estaba estrellado. Respiré hondo y cerré los ojos. Sentí una brisa suave, como un susurro, como si Roberto estuviera ahí, no diciendo nada, solo acompañando. Y entendí que esa era mi familia ahora, no la que me dio la sangre, sino la que me eligió con el corazón. Y supe, sin dudas, que no estaba sola. He guardado todas las cartas que no envié. Las puse en una caja, junto con fotos, recetas, pedazos de tela y cartas mías. No son para mis hijos, son para mis nietos, para que algún día, si deciden buscarme, sepan quién fui. No la versión que les contaron, no la caricatura de una mujer vieja, frágil o loca, sino la verdadera Margarita, fuerte, herida, lúcida y profundamente viva. Un periódico local me hizo una entrevista. Publicaron mi historia con el título «La mujer que renació después de ser rechazada por sus hijos». Lo recorté y lo guardé. No por vanidad, sino como recordatorio de que el dolor no fue en vano, de que cada lágrima derramada en silencio ahora era semilla, y de que las raíces que una planta en dignidad jamás se arrancan. Recorro el barrio con la cabeza en alto. Ya nadie me ve como antes. Algunos bajan la mirada, otros me saludan con respeto. No necesito explicaciones, no necesito disculpas, porque aprendí que la mejor respuesta a la humillación es la transformación.
y que no hay venganza más poderosa que una mujer libre, en paz y sin miedo. Mi historia no tiene final, feliz en el sentido tradicional. No recuperé a mis hijos, no hubo reconciliación forzada, pero eso no la hace menos valiosa. Al contrario, porque es una historia real, y las historias reales no siempre terminan como queremos, pero sí como necesitamos. Y yo necesitaba recuperar mi nombre, mi casa, mi voz, y eso lo logré. Hoy vivo sin sobresaltos, sin culpas, sin cadenas invisibles. Duermo bien, sonrío más, me permito descansar, me permito desear, me permito existir. Y si alguna vez vuelven a tocar mi puerta, no sé si abriré, pero sí sé que no será desde el vacío, será desde la abundancia de haberme elegido a mí misma, una y otra vez. A quienes me preguntan cómo logré salir del pozo, les respondo con calma. No lo hice de golpe, lo hice paso a paso, primero diciendo no, luego diciendo sí a mí misma, luego caminando en silencio, luego gritando cuando era necesario y al final escribiendo, porque las palabras me salvaron, porque contar mi historia fue el puente hacia mi libertad. Y si llegaste hasta aquí, es porque también estás buscando tu voz, tu justicia, tu lugar. Te abrazo, mujer que lee esto. Te abrazo fuerte, porque aunque nuestras historias sean distintas, compartimos el mismo deseo, ser vistas, ser escuchadas, ser respetadas. Y recuerda, tú también puedes construir tu casa, tu verdad, tu nueva vida. Aunque te hayan cerrado la puerta, tú sigues estando, tú existes, y eso ya es suficiente para empezar.